Bueno, muy buenos días. En esta presentación voy a hablar de cómo armar la introducción de un proyecto de tesis o de una tesina. Eh, la introducción va a informar al lector las bases teóricas por las cuales se realizó o se va a realizar el trabajo de investigación. También se conoce como antecedentes, preliminares, marco teórico, fundamentación o estado del arte. Es la primera parte del proyecto de tesis o de la tesis en sí. Eh, y va a servir para contextualizar e interiorizar el tema a tratar. Una vez que tenemos definida entonces nuestra pregunta de investigación, tenemos que empezar a escribir la introducción. Y para eso tiene que ser atrayente, tiene que ser clara y concisa y tiene que ser breve. ¿Sí? No nos podemos ir por las ramas, tiene que estar apuntada, ¿sí?, a describir por qué vamos a investigar lo que queremos investigar, y para qué lo vamos a hacer. Eh, o sea, toda nuestra introducción tiene que ir orientada, sin irnos por las ramas, a fundamentar nuestra pregunta de investigación. Si vamos a hacer un paper, esto con 2 o 3 párrafos alcanza. Si va a ser un proyecto de investigación, por ahí tenemos que hacer 2 carillas, no mucho más que eso. Eh, si ya tenemos que hacer una tesis, sí, por ahí tenemos una introducción un poco más larga. Y vamos a marcar lo que sería el conocimiento actual y la brecha de conocimiento, o sea, lo que se sabe y lo que no se sabe del tema que estamos por tratar. Esto tiene que estar puesto en nuestra introducción, así como una plausibilidad biológica que en parte ya lo vimos en clases anteriores. Y finalmente vamos a finalizar la introducción, valga la redundancia, con nuestra propuesta de investigación. Tiene que tener 4 componentes fundamentales. En los primeros párrafos vamos a presentar la naturaleza y el alcance del problema, seguido de una fundamentación bibliográfica. Luego vamos a dejar una brecha de conocimiento, o sea, qué no se sabe del tema, y vamos a finalizar con la pregunta de investigación. A modo de ejemplo, veamos este trabajo que salió publicado en la revista Medicina de este año, que evalúa la diferencia de edad entre parejas sexuales como riesgo de infecciones de transmisión sexual. Fíjense en cómo arranca. Desde su emergencia global en la década de los 80, el SIDA, se convirtió en un fenómeno complejo que conmocionó valores y actitudes en la dinámica de la sociedad y aún constituye uno de los desafíos más importantes para la salud pública mundial. ¿Sí? Remarca el problema, ¿sí? El problema, el impacto y la relevancia que puede tener en los primeros párrafos. Luego, marca y describe un poco qué es lo que se sabe del tema. En los otros párrafos hace una revisión bibliográfica y dice que según estudios realizados en África en mujeres jóvenes, la elección de pareja sexual con una diferencia de edad mayor o igual a 5 años es un factor de riesgo de infección por HIV. En varias publicaciones, bla, 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 bla. ¿Sí? Hace una descripción de todo lo que se sabe sobre el tema. Y luego pone justamente la brecha de conocimiento. Fíjense, en Argentina esta diferencia de edades, si bien existe, no ha sido documentada. Muy bien, ¿y cómo finaliza? Con los objetivos. Desde los servicios de enfermería, de enfermedades transmisibles emergentes del Hospital Central de San Isidro y Hospital Bulón, que son un centro de referencia, diseñamos un estudio con la finalidad de caracterizar las elecciones y comportamientos sexuales. Muy bien. Arranca desde algo, marcando la relevancia del problema, luego qué es lo que se sabe del tema, lo que no se sabe y con los objetivos. Fíjense que esto tiene una forma de embudo. No sé si se dieron cuenta, pero la forma de embudo significa que habla primero de cosas generales, bien amplias, y luego va describiendo qué es lo que pasa por ahí en otros países, luego lo que pasa en la región y lo que termina pasando por ahí hasta incluso en nuestra ciudad, hasta finalizar con la brecha de conocimiento nuevamente y los objetivos. Por ejemplo, este trabajo también de la revista Medicina, de una estrategia para reducir el error en la prescripción de medicamentos. Fíjense en que arranca con algo bien general, según un informe del Institute of Medicine en el año 1999, los errores de medicación son responsables de 1 de cada 854 muertes. Según Otero y colaboradores, los errores de prescripción representan el 47% de los errores.
bla, bla, bla. Después dice, en un estudio argentino, en unidades cerradas de pediatría, se encontró que el error de prescripción fue de 13,9 cada 100 prescripciones. Y finaliza con el objetivo. Se dan cuenta cómo arranca desde algo general, algo de lo que pasa en otros países, lo que pasa en Argentina y lo que sería el objetivo de este trabajo, que sería evaluar el error en la prescripción de medicamentos. Muy bien. Hay diferentes formas de comenzar un trabajo, ¿no? Una introducción. Una es hacer una reseña histórica y otra es ya informar sobre el estado actual. Les pongo el ejemplo de dos trabajos que tratan de lo mismo, que es sobre la importancia, el rol de la enfermería en la actualidad. Uno arranca diciendo, bueno, haciendo una revisión histórica, cómo surgió el tema de la enfermería, y cuenta, hace una revisión bibliográfica sobre el segundo libro de Florence Nightingale, que es las notas sobre la enfermería, qué es y qué no es. Y el otro trabajo ya va directamente a hablar de lo que pasa actualmente a nivel internacional. La enorme demanda para gestionar la pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto tanto en la provisión del personal como en el suministro de material sanitario. Y acá habla un poco de la gestión y el liderazgo y el rol de los, que han tenido los enfermeros en la pandemia. Son dos formas diferentes de arrancar, las dos son válidas. Lo que siempre digo, no se vayan mucho por las ramas, tratemos de ser claros y concisos, y apuntar siempre, tengamos en cuenta nuestro objetivo, ¿sí? Tratemos de justificar nuestra pregunta de investigación en la introducción. Una vez que ya arrancamos, tenemos que poner los párrafos intermedios, que va a ser el soporte conceptual en nuestro proyecto de investigación. Vamos a poner nuestro marco teórico que va a enmarcar el problema a investigar. Y esto va a tener dos componentes, uno que es el marco referencial y otro que va a ser un marco conceptual. Tienen que estar las dos cosas puestas en los párrafos intermedios. El marco referencial, lógicamente, van a ser todos los papers que hay sobre el tema, todos los artículos que van a justificar nuestra investigación, y el marco conceptual se van a repasar algunos conceptos y algunas definiciones que vamos a necesitar a lo largo de nuestro trabajo. Por ejemplo, si estoy evaluando, no sé, diabetes, voy a poner la definición de diabetes. Según la Asociación Americana de Diabetes, se entiende por diabetes que es cuando el valor de glucemia en ayunos me da por arriba de 126, bueno, o la definición que necesitemos para nuestro trabajo. Muy bien. A modo de ejemplo, le pongo muy breve cómo es el marco conceptual y referencial de un trabajo de tesis propio de mi autoría, que habla sobre cómo medir la actividad inflamatoria en los pacientes que tienen una oftalmopatía distiroidea, ¿sí? Y cómo arranco, justamente. Arranco la tesis haciendo un repaso general y el impacto que tiene la enfermedad de Graves en la población general. Digo que la oftalmopatía distiroidea es la manifestación extratiroidea más frecuente de la enfermedad de Graves. Su prevalencia alcanza el tanto por ciento, no importa. Hago una definición que es un proceso inflamatorio donde los tejidos intraorbitarios se inflaman, acumulan glucosaminoglucanos, lleva a un remodelamiento graso que genera manifestaciones clínicas como exoftalmos y otras cosas más. Y después menciono que, aunque la historia natural dice que esta fase activa va a terminar sola, la verdad es muy importante diagnosticarla a tiempo a la actividad de la enfermedad. Para esto, para detectar la actividad, existen diferentes clasificaciones. Una es la clasificación de Logogo, que nos va a clasificar la enfermedad en leve, moderada, severa. Otra es para un score clínico de actividad. Otros miden la actividad a través de anticuerpos monoclonales, y otros por ahí han utilizado la resonancia magnética. No entro en detalle en esto, pero los quiero dejar bien claro que es muy importante hacer, si yo, como le decía en este caso, quiero evaluar lo que sería cómo se mide la actividad de la oftalmopatía de Graves, encontrar el mejor método para medir actividad, tengo que ir repasando las diferentes formas de cómo lo han evaluado la actividad de otros autores.
Esto es una forma de hacer un marco referencial. Obviamente fue un poquito más amplio, se lo traje muy resumido. Una vez que ya hicimos la definición de todos los conceptos que necesitábamos definir para llevar adelante nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, vamos a los párrafos finales. ¿Y cómo se termina con el objetivo? ¿Sí? Que este objetivo de investigación va a estar alineado desde ya, obviamente previo con la pregunta de investigación, pero además tiene que estar alineado con el diseño y con la conclusión. Nuestra conclusión de nuestra tesis tiene que responder a lo que se planteó en el objetivo, no tiene que responder otra cosa. Otro ejemplo, uno de los últimos ejemplos, de un paper también de la revista Medicina que nos habla de la unidad febril de urgencias del Hospital Munich frente al COVID-19. Empieza de vuelta, hablando algo, párrafo general. La enfermedad por COVID fue declarada pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. 8 días antes la Argentina había notificado su primer caso, clasificado como importado en la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces los servicios de salud fueron puestos a prueba. O sea, hace algo bien general sobre lo que sería el problema del COVID-19. Luego habla de la situación en la Argentina, que el Hospital de Infecciones Muniz es el principal centro de referencia de atención de pacientes con HIV y tuberculosis. Y finalmente termina diciendo el objetivo, ¿sí? El objetivo de este trabajo fue evaluar la característica de los pacientes que consultaron en el MUNI, focalizando en aquellos que tenían, además de COVID, HIV y tuberculosis. Va primero de algo general, algo qué es lo que pasa en Argentina, qué es lo que no se sabe, y finaliza con el objetivo de la investigación. Los objetivos, dos palabras más de los objetivos. Los objetivos se pueden clasificar en general, en un objetivo general, ¿sí? Y después diferentes objetivos específicos, que los objetivos específicos nos van a servir para completar y para cumplir nuestro objetivo general, o se pueden también definir como objetivos primarios y secundarios. El objetivo primario es el objetivo por el que se va a basar el diseño de investigación, y el cálculo muestral, y todo va a estar relacionado a nuestro objetivo primario. Y los secundarios son otro tipo de objetivos que también nos interesan investigar, pero que no va a ser el eje central de nuestra investigación. Ahora lo vamos a poner con un ejemplo. Cuando definan los objetivos, traten de usarlos siempre con verbos en infinitivo, como por ejemplo describir, si queremos hacer un estudio solamente descriptivo, o identificar, estimar, si uno quiere, por ejemplo, estimar la prevalencia o la incidencia de algo, o cuantificar, o ya si queremos comparar el desarrollo de una enfermedad en tal población con otra, utilizamos ese verbo. Podemos evaluar la eficacia y la seguridad de tal medicamento, o si queremos hacer algo más cualitativo, vamos a usar el término explorar. Muy bien, a modo de ejemplo, ya para finalizar, supongamos que yo tengo esta pregunta de investigación que puede ser similar a alguna que ustedes tengan, es una pregunta inventada, no tiene que tener un marco teórico atrás de esto, la puse para ejemplo de la clase. Es una pregunta que dice, si las personas con una dieta rica en carnes rojas, esto como un asado, tienen mayor riesgo de contraer cáncer colorectal que los pacientes con una dieta baja en carnes rojas, ¿sí? Esa es mi pregunta de investigación. Mi hipótesis, ya lo hemos visto en las otras clases, mi hipótesis es la hipótesis va a responder a la pregunta, es lo que yo pienso que es lo que va a pasar en mi trabajo. Y lo que yo pienso justamente que va a pasar en mi trabajo por tal y tal cosa, ¿sí? Mi hipótesis que es justamente que las personas con una dieta rica en carnes rojas tienen mayor riesgo de contraer cáncer colorectal que los que tienen una dieta baja en carnes rojas. Esa es la hipótesis. Fíjense que es muy similar a lo que fue la pregunta. No hay que enroscarse con esto, ¿sí? La hipótesis es una respuesta, es lo que vos pensás que va a pasar en tu trabajo.
Esa es una hipótesis conceptual. Hay otro tipo de hipótesis, pero la hipótesis que hay que plasmar acá es esta. Y luego va a ir el objetivo. Justamente el objetivo en este caso es lo que yo voy a medir, ¿no? Comparar la proporción de cáncer colorectal en personas con dieta rica en carnes rojas con personas con dieta baja en carnes rojas. Comparo una población con la otra, ¿sí? Esto el objetivo de mi trabajo es este. Y pongo como objetivos secundarios es estimar la prevalencia, por ejemplo, de cáncer en la población estudiada y describir sus características epidemiológicas. Y otro secundario, por ejemplo, es comparar la proporción de cáncer colorectal en personas con dieta baja en carnes rojas, independientes de factor carcinogénico conocidos como el tabaco, etcétera, etcétera, que para eso tendré que hacer una regresión logística o algún otro tipo de análisis. O si no, un estudio secundario es comparar la proporción de otros tipos de cáncer entre ambos grupos, ¿sí? Estos serían cosas secundarias que me interesan evaluar, pero el eje central de mi trabajo va a ser comparar la proporción de CA de colon entre un grupo y otro. No es como por ahí escuché alguna vez que algunos alumnos han puesto, mi objetivo acá, el objetivo de mi trabajo es medir la cantidad de cáncer en esta población y en tal otra. No, acá tenemos que ser bien específicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comparar. Eh, Así que bueno, esto, fíjense que está bien alineado, la pregunta, la hipótesis y el objetivo. Entonces, resumiendo, la introducción es un texto que sirve para contextualizar e interiorizar el tema a tratar, tiene que ser atrayente, simple, directa, clara y concisa, no se vayan por las ramas, y tiene que estar planteado el problema, el impacto, la relevancia, las referencias bibliográficas, lo que no se sabe del tema y terminar con los objetivos. Esto es fundamental, es bien simple, tiene que estar esto planteado en la introducción de sus trabajos. Esto le puede llegar a servir como para complementar la charla de recién, y cualquier pregunta me la pueden hacer a través del Moodle.